Muy bien, para esta ocasión vamos a trabajar un ejercicio de dinámica del movimiento circular que dice así. Se hace girar una piedra en un plano vertical. Cuando pasa por el punto A tiene una velocidad de 20 metros sobre segundo. En el punto B tiene una velocidad de 30 metros sobre segundo y en C 40 metros sobre segundo. Nos pide calcular la tensión en A, B y C, para lo cual nos da los siguientes datos: masa 8 kilogramos, radio 4 metros y la gravedad la vamos a tomar con un valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, para poder ejecutar este ejercicio de dinámica del movimiento circular, lógicamente, como vamos a trabajar dinámica del movimiento circular, entonces tendríamos que aplicar la segunda ley de Newton, en la cual nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Pero ojo, como estamos en un movimiento circular, entonces aquí debería existir una fuerza centrípeta que va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿no es cierto? Sabiendo nosotros que también en el movimiento circular uniforme aceleración es igual a la velocidad al cuadrado sobre radio. Y de aquí vamos a tener que aplicar para solucionar este ejercicio. Pero claro, nosotros para el movimiento de la dinámica circular tenemos estas consideraciones especiales. Primero, que la fuerza centrípeta no es una fuerza real como el peso, la tensión, etc. Es una resultante de las fuerzas, ¿sí? Es una resultante. ¿Okay? Con lo cual, nos quiere decir que no podemos nosotros dibujar esa fuerza centrípeta en un diagrama de cuerpo libre, sino más bien realizar, tal como dice aquí la fórmula, fuerza centrípeta es una sumatoria de fuerzas hacia el centro menos la sumatoria de fuerzas hacia afuera. Pero ojo, esto debe ser, estas fuerzas son radiales, es decir, en dirección del radio. Acá tenemos el ejemplo de una piedra que está sostenida por un hilo, en el cual nosotros debemos dibujar qué vectores están ahí actuando. Entonces, hacia arriba tendríamos la tensión de la cuerda, ¿no es cierto? Y hacia abajo tendríamos el peso. Para lo cual nosotros, si ponemos que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración, sabemos que la sumatoria de fuerzas centrípetas, para ponerlo así, va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces aquí dice sumar las fuerzas centrípetas, pero la fuerza centrípeta es la sumatoria de fuerzas que están hacia adentro. En este caso, hacia adentro tenemos la tensión y hacia afuera de ese eje radial tendríamos el peso, por lo cual le vamos a poner así menos peso, y esto nos quedaría igual a masa por aceleración centrípeta. Ojo, aquí nunca he puesto yo dibujado o la fuerza centrípeta, no. La fuerza centrípeta va a resultarnos de la sumatoria que hagamos aquí en esta resolución. Una vez que hemos visto estas consideraciones tan importantes, retornamos a nuestro gráfico. Primero vamos a ir dibujando el vector peso para cada uno de estos puntos. Entonces aquí sería peso en A, aquí también habría un peso en B, ¿verdad? Y acá también tendríamos un peso en C. Entonces ese es el primer vector. Acá tenemos una coincidencia, voy a cambiar de color. Y tenemos que aquí hacia adentro en el punto A también tenemos la tensión en A, ¿ve? Aquí tenemos la tensión en A. En B esa tensión estaría así, de esta manera. Entonces sería tensión en B. Y en C la tensión va hacia el centro de ese movimiento y tendríamos así.
Ya dijimos en las consideraciones que debemos tomar en cuenta que la fuerza centrípeta es la sumatoria para cada una de las fuerzas radiales. Vamos a analizar en A. ¿Cómo nos quedará en A? Todas van hacia adentro, entonces es aquí la sumatoria de ¿qué? De la tensión en A más el peso de A. Es decir, no el peso de A, sino en el punto A. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración en ese punto. Pero la aceleración es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Como lo que queremos calcular es la tensión en cada uno de esos puntos, entonces aquí voy a despejar tensión en A. Despejo y me queda que es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Peso, si vamos a la fórmula, el peso es igual a la masa por la gravedad. Este peso en este caso pasaría al otro lado restando, y no voy a poner peso en A porque no tengo, pero sí puedo poner masa por gravedad. Aquí solucionamos esta parte y ponemos tensión en A ha sido igual. Vamos a reemplazar, debido a que estas unidades están correctas, solo vamos a reemplazar valores. ¿A qué me refiero? A que si estuviera en gramos debo transformar a kilogramos, y si estuviera en metro, si estuviera en otra unidad distinta al metro, vamos a transformar también. ¿Por qué? Para combinar y obtener newtons, que es la unidad de la fuerza, entonces debe estar en kilogramos, metros y segundos. Reemplazamos valores. Aquí quedaría 8, que multiplica a la velocidad al cuadrado. En el punto A la velocidad es 20. 20 al cuadrado sería 400. Sobre el radio, que es 4, menos aquí también la masa. Nuevamente la masa aquí es 8 multiplicado por la gravedad, que nos da 10. Si nosotros trabajamos esto, entonces quedaría de esta manera. Quedaría aquí, puedo simplificar, cuarta 1, cuarta 2. 2 por 400 nos va a dar 800, menos 8 por 10, 80. Si restamos esto, entonces la tensión en A nos va a quedar 800 menos 80 nos va a dar 720 newtons. Y ahí tendríamos la tensión en A. Voy a aprovechar aquí y le pongo que la tensión en A es igual a 720 newtons, ¿sí? Y esa sería la respuesta para la tensión en A, 720 newtons. Vamos a analizar ahora en B. Voy a borrar esta parte que ya no me sirve. Borramos y ahora vamos a analizar la tensión en B. Vamos a hacerlo en color, si digo B. Fuerzas radiales. En el punto B, la única fuerza radial, tengo tensión en B. Tensión en B sería igual a la masa por la aceleración centrípeta, que es velocidad al cuadrado sobre radio. Tensión en B va a ser igual la masa, que tiene un valor de 8, velocidad al cuadrado, en este caso en B tiene una velocidad de 30, entonces aquí es 30 al cuadrado, 900, sobre el radio, que es 4. Como está todo unificado en unidades, está perfecto. Simplificamos, cuarta 1, cuarta 2, 2 por 900 nos va a dar
2 por 9, 18, 1800 newtons. Entonces, la tensión en B sería igual a 1800 newtons, ¿no? Ahí para que quede más clarito, 1800 newtons. Esa sería la respuesta para la tensión en B. Nuevamente, aquí hemos considerado solo tensión en B, solo hay un vector, no hay más fuerzas radiales aquí, ¿sí? Porque el peso está de manera perpendicular. Seguimos en nuestro análisis, ahora vamos a ir a analizar la tensión en el punto C. Para la tensión en el punto C tenemos lo siguiente. Punto C. Veamos las fuerzas radiales en el punto C. Tenemos la tensión en C y hacia afuera tenemos el peso en C, entonces sería menos peso en C. Y esto es igual a la masa por velocidad al cuadrado sobre radio. Despejemos tensión en C, que es lo que estamos buscando, masa por velocidad al cuadrado sobre radio, más, porque está cambiando al otro lado del miembro, peso en C, pero peso en C sería masa en C por la gravedad. Reemplazamos valores, tensión en C sería igual a la masa tiene un valor de 8, acá tenemos que la velocidad es 40, eso nos va a dar al cuadrado 1600 sobre el radio que es 4 más nuevamente la masa que es 8 por la gravedad que vale 10. Aquí ya podríamos sacar la tensión en C, cuarta 1, cuarta 2, 2 por 1300 nos daría 3200 más 8 por 10, 80, y podríamos sumar aquí y nos da 3200 más 80 sería 3280 newtons, y es de esta manera como hemos encontrado las tensiones que nos solicita el ejercicio, ¿sí? La tensión en A, la tensión en B y la tensión en C. Muchísimas gracias. Los espero en solución.